Bueno, estamos aquí. Uy, ¿qué le pasó a eso? Allá. Estamos aquí para hacer la exposición sobre el caso Farmalín. Primero queremos encuadrar un poquito, pues, dentro del caso la situación y más adelante presentaremos los problemas principales que nosotros vemos para darles posterior solución. Entonces, pues, lo primero que hicimos fue este dibujo que representa, digamos, la situación de Farmalín en el mercado. ¿Me lo sostenés, por favor? Aquí está. Entonces, Farmalín, pues se ve que tiene unos proveedores, varios proveedores, dependiendo de la materia prima que necesite para su proceso de producción. Farmalín, al ser una farmacéutica, pues tiene procesos de producción bastante variados, entonces necesita de varios proveedores y distintas materias primas. Igualmente, posterior a su, digamos, a la cadena, en la cadena están los hospitales, que son uno de sus clientes. Como lo vemos aquí, estas líneas arriba significan que los hospitales son uno de los clientes de Farmalín, y también existen los clientes últimos, que serían pues el consumidor final y los canales comerciales. Estos canales comerciales son también principales clientes de Farmalín, es decir que Farmalín se enfoca pues muy, su objetivo primario son los hospitales y los canales de distribución, canales comerciales. ¿Por qué tenemos estas dos líneas aquí? Porque eso lo queremos mencionar un poco más adelante, y es que nos parece, tenemos certeza de que Farmalín no conoce bien a sus clientes, no sabe qué es lo que está vendiendo, ni a quién se lo está vendiendo, ni cuáles son sus canales de distribución. Entonces eso será un punto que más adelante vamos a tener que analizar para revisar y pues para darle pronta solución. Más abajo tenemos como Farmalín, pues como cualquier empresa manufacturera, tiene que hacer un abastecimiento, pero a la vez tiene que planear una demanda, porque no necesariamente planear, pues, o sea, ellos tienen que abastecerse y vender. Entonces esa venta depende de la demanda. Y aquí pues está otro de los, digamos, los álgidos problemas que hemos encontrado, y es que en el abastecimiento y la demanda no son bien planeados, no hay una planeación correcta, pues cosa que debería ser, y digamos, como lo vemos en el caso Claudina, hay muchos casos, muchos cargos administrativos que se encargan pues de planeación, de manejar inventarios, y básicamente no están haciendo lo que deben. Entonces pues aquí mis compañeros nos van a... Bueno, ahora que hablas del abastecimiento, o perdón, de la planeación de la demanda, de los pronósticos que se hacen, hay algunas partes en el texto que mencionan algunos pronósticos, ¿no es cierto? Pero son de algunos productos específicos, ¿no es cierto? Como en el caso que le venden 3 meses de pronóstico de vitamina 1 a la clínica Mi Salud, pero entonces lo que también hablaríamos es que en caso las planeaciones de demanda no son suficientes, pues no son lo suficientemente grandes como para abastecer la demanda que les pide a ellos el mercado, pero además de eso no se permite, o no hay forma, no hay flujo, la información dentro de la empresa no fluye lo suficientemente rápido, o que le llegue a todos los departamentos para saber qué ofrecer o con qué están disponiendo cada departamento, porque luego se utiliza los pronósticos totales y se les queda viendo a otras áreas. Es que eso que vos decís de los pronósticos yo creo que es uno de los problemas más graves que hay ahí, pero si vos te pones a ver por qué es porque no se tiene en cuenta la procedencia de la información, o sea, lo que se necesita, las entradas que se necesitan para sacar un pronóstico no se están teniendo en cuenta. Entonces no se tienen las restricciones que son la capacidad de la producción de la planta, no se tiene en cuenta qué fue lo que pidió el cliente, no se tiene en cuenta, sino que como que están haciendo eso ahí como para que cuadren las cifras entre lo que se necesita. No, además que no solamente no se tiene en cuenta, el problema es que ni siquiera se estudia, no se lleva un control de las variables, no se sabe qué está pasando con las ventas. O sea, primero que todo, hay una falta de recolección de datos, no existe una recolección de datos de ninguna especie, ni de demanda, ni de pronóstico. Y tampoco hay un sistema de información donde guarden ningún dato, o sea, si se llegó a recolectar no se sabe tampoco, porque no tienen dónde guardarlo, no tienen de dónde sacarlo, nada.
Y también lo que hablamos ahora, que el problema de las unidades o el lenguaje en el que se manejan las cosas, la información. Pues Pate, hablemos de eso ahorita, lo del lenguaje, porque pues personalmente, y habíamos discutido, el lenguaje es para nosotros la prima causa de los problemas de la empresa, la diferenciación en el lenguaje, pero entonces expliquemos el resto de los problemas para llegar a ese y solucionarlo. Bueno, yo también había pensado que hay otro problema que hay, es que los cargos no están, o sea, hay unos cargos, pero las tareas que realizan cada uno de ellos no son claras y genera confusiones precisamente en la información que cada uno de ellos maneja. Entonces como que hay planeadores pero que no hacen eso, entonces como que yo voy por ahí cuando iban a solicitar determinada información, entonces iban donde uno que no tiene nada que ver, y yo creo que se necesita una reestructuración de cada uno de los cargos. No solo una reestructuración, sino por lo menos también lo que vimos, que hablando de eso como de la estructura organizacional o de la matriz organizacional de esta empresa, es que nosotros dijimos que no era funcional, Sí. pues porque en muchos casos hay gente que recurre a otros cargos, o no precisamente el que está como en la capacidad de darle la información que necesita para ejecutar o no cierta actividad. En el caso de las ventas, como ¿cómo dice? Lo que asumió Claudina cuando le dijeron lo del contrato 310, del cual no se le había informado nada a Jorgín. Entonces como que no hay, o sea, aparte de la comunicación y eso, también lo que decía mi compañera de los cargos o de la estructura organizacional de la empresa. El problema con esta estructura organizacional, a nuestra forma de ver, es que en un principio es muy vertical y está muy dada a seguir una línea y a que este está con esto y punto y ya no más. El problema, y pues lo que nosotros queremos adaptar, porque es como de las organizaciones modernas y es lo necesario para tener pues de lo que vamos a hablar más adelante, para lograr las soluciones que queremos lograr con esta empresa, es que que la estructura organizacional sea matricial, donde las funciones no queden expresas por departamento, sino que las funciones se crucen con las funciones, no digamos los logros o los objetivos de la empresa, se crucen con todos los departamentos y así se asigne funciones de acuerdo a esos logros, de acuerdo a las necesidades de la empresa, y pues esto sería uno de los graves problemas. Otro problema es que pues nosotros habíamos mencionado que a nosotros nos parecía que los pronósticos estaban pues un poco mal hechos, pero no solo los pronósticos, el problema es que en los pronósticos no se tiene en cuenta, por ejemplo, dos datos que se nos hace muy importantes, son el lead time y la capacidad de producción de la planta. Y también, por ejemplo, ahorita, es que no me acuerdo en qué parte, decía también, por ejemplo, no tienen en cuenta que los procesos de calidad, ahí pidieron, no me acuerdo cuántas unidades, y ya se las iban a entregar al cliente y no se tenía en cuenta la cuarentena que se utiliza para que se le hace de calidad al producto. En últimas, nosotros conocemos una cadena de abastecimiento y hemos estado acostumbrados durante años a ver una cadena de abastecimiento donde el flujo avanza desde los proveedores hasta el cliente, agregando valor al producto. Pero ¿qué se quiere lograr y qué es la tendencia que pues como que ha cogido fuerza? Y es que la información también fluya en contravía con esa agregación de valor. Entonces que al revés de cómo está fluyendo el valor, fluya también la información, y ese es uno de los grandes problemas de esta empresa, que la información, pues ya digamos recogiendo, creo yo, todo lo que hemos dicho, todas pues lo que hemos propuesto, es que la información no fluye. El problema es que la información no está clara, nadie sabe quién la tiene que recoger, nadie sabe cómo la tiene que recoger, nadie se queda todo ahí que almacenar, a quién le tengo que decir esto, quién sabe esto, quién no sabe esto. Entonces el problema es ese, que no hay, digamos, algo claro de donde yo tenga unas bases claras para partir, no hay un flujo de la información correcto. Entonces ya, pues digamos, hablando ya más concretamente para nosotros,
digamos, el problema que lleva básicamente a esta empresa a estar en la situación en la que está. Pero pues, hablando de eso, del flujo de la información, pero por ejemplo, también en clase hablábamos que aquí cuando Claudina hace el contrato y les da 3 pronósticos, tres demandas, pues el equivalente a 3 meses de pronósticos de vitamina 1 a la clínica Mi Salud, descuidando los demás pedidos, las demás demandas que se habían hecho de este producto, y se dijo cómo se va a ignorar o cómo se le va a decir a incumplir, a decirle a un mercado o a un cliente como la clínica Mi Salud, que es grande, que es el que le permite entrar a uno como a las grandes ligas, pues cómo se le dice que no, o cómo se hace con los demás vendedores, con los demás clientes que se han perdido, o a los que se les va a quedar debiendo, se les va a retrasar el pedido que se había pactado. Es que yo pienso que más que solucionar esa situación puntual, como porque decir, no, pues yo dejo los igualmente, 3.500 y no le vendo nada a nadie exacto, más. esto igualmente también permite crecer, o sea, porque las Claro, condiciones obviamente. del negocio de ellos es mucho más complicada, porque ellos no te van a decir, bueno, dame 3.500 y uno decirle, no, pues no te doy nada o te los doy todo, pero yo no creo que ellos nos vayan a permitir darles paulatinamente o que nos den flexibilidad en las entregas. La cuestión es de lo que hablábamos precisamente desde un principio, el flujo de la información no fue correcto, porque si yo como ventas, digamos, estoy haciendo una gestión para venderle a una clínica un producto del cual si yo cierro el contrato, me voy a quedar sin Es que inventario mira, 3 meses, ahí lo que pues yo eso lo hablaba- debía haber dicho desde antes, y que ya la persona de pronóstico Es lo que- tuviera presupuestado para cuando se cerrara el pronóstico tuviéramos ya la capacidad, se cerrara el contrato, ya se tuviera la capacidad en la empresa de atenderlo sin descuidar a los demás clientes. Es que también mira que cuando ellos ahí le informan a Musculín, no, Musculín no, bueno, a Camilín, que se necesita un incremento de 500 millones para poder llevar a cabo ese producto. Alejín el gerente financiero. Entonces de ahí él llega y hace un pronóstico donde sube las cantidades que se tienen establecidas más o menos casi al doble, o sea, se deberían producir 600.000 cuando en realidad se pueden producir 300 de Musculín, y así con otros productos, y en verdad no se está teniendo en cuenta, lo que vos decías, no se tiene en cuenta ninguna de la información que se procedente para realizar un proceso de estos. Entonces como que él llegó y se dedicó solamente a que la suma era en total 500 millones de pesos, que era lo que se necesitaba para poder llevar a cabo el proceso de incluir en el mercado lo que estaba hablando Chofi. O sea, lo que nosotros decimos es que, bueno, uno de los problemas, o no es un problema, sino ya es como una situación o una especificación de cómo está en este momento la industria, la empresa, pues, es que la capacidad de producción no es suficiente para satisfacer el mercado o lo que nos está exigiendo el mercado. Pero aparte de esto, el problema, la raíz de los problemas de todo es, como dijimos, la información que no está fluyendo entre los departamentos ni entre los encargados. O sea, los encargados de los departamentos, que son los que permiten saber si se va a poder cumplir o no con cierto producto. Entonces ahí es como estamos llegando a la conclusión del problema, como lo que implementaríamos o lo que haríamos para ¿qué? Para solucionar la información. Ya llegando, digamos, nosotros hicimos todo este análisis buscando que al final llegara a este paralelismo, y es que el flujo de información no se da porque no se tienen los lenguajes adecuados, no se conocen los lenguajes adecuados, lo que hablamos en clase, para manejar los distintos departamentos de la empresa. Y nosotros identificamos, pues en clase identificamos 3 lenguajes que son distintísimos, que son el lenguaje comercial, que se habla en cuotas de ventas, el lenguaje financiero, que se habla en dinero general, utilidades, y el lenguaje de los operativos, de la gente de logística, que son unidades de gente logística y producción, que es unidad de producción, unidades para despacho, bueno, pero todo en unidades o en kilogramos, en unidad de medida. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión, pues, de que ese es nuestro problema el problema que hay que solucionar de raíz
para poder llegar al mejoramiento de esta empresa correctamente y no poner pañitos de agua tibia pues como soluciones. Entonces las soluciones que hemos planteado, pues aquí está la primera, es que queremos implementar un sistema de información. No necesariamente este sistema de información tiene que ser automático, o sea, no estamos hablando de un ERP, estamos hablando simplemente, podría ser un sistema manual o una metodología donde la empresa llegara a manejar, digamos, los datos y a conocer las rutas de los datos, las rutas que debe seguir la información, de una manera que todas las personas de la empresa estén incluidas dentro de lo que llamamos ahorita los objetivos de la empresa. Entonces, ¿cuáles son? ¿Para qué nos pueda llevar este sistema de información? Pues obviamente si automático es mucho mejor. Pues es que yo creo Pero que la idea es que automático sería lo mejor, porque la información va a fluir en tiempo real y eso es lo que necesita esta empresa. Y que permite integrar a todas las áreas, así que no suceda lo que pasó como en los casos que decía, no, es que fulanito me dijo esto, pero no me había dicho esto, yo no sabía, o sea, no tenían conocimiento entre las partes. Entonces con el sistema de información integrado y en un tiempo real va a permitir que todas las áreas y todos los departamentos tengan la misma información y no surjan estas contradicciones o estas confusiones. Un sistema manual, pues de pronto voy en contra de lo que ustedes dicen, pero pues un sistema manual se presta también para que hagan ese tipo de ajustes que se necesiten, pues por ejemplo el de que duplican toda la producción para cumplir con una meta. Entonces como que un sistema manual de verdad se va a prestar para una cantidad de errores y, o sea, de pronto automatizarlo va a costar muchísimo, pero a largo plazo va a tener grandes beneficios. Ese es el problema que yo le veo, la cuestión, o sea, estamos claros en que queremos implementar un sistema de información que permita que el correcto flujo de la información. Ya puedes saber si es un ERP o otro, así como dice yo, es algo más manual, pues ya lo que nosotros vemos es que la empresa no es muy grande. Es más bien pequeña, entonces como para hacer una inversión. Para un ERP, una inversión tan grande, es muy complicado para ellos. Entonces más bien saber implementar de pronto en softwares más básicos, por ejemplo, tablas en Excel, cosas así, pero que se tenga claro absolutamente todas las variables, a quién le tiene que fluir, cómo le tiene que fluir, en qué rutas. Entonces ese es. Además, la otra solución que queríamos plantear era un sistema para el control de inventario, ¿no es cierto? Volvemos a lo mismo. Un WMS sería ideal, la situación ideal. El problema otra vez con el WMS es que es muy costoso. Entonces, para ahí sí habría que entrar a hacer, digamos, unos análisis de factibilidad, análisis de inversión, hacerlo con teorías, con VPNs, con TIR, para determinar qué tan rentable es hacer la inversión en estos dos sistemas que acabamos de proponer, para ver si es viable hacerlo automático o no automático. Pero en últimas es importante que se implementen los sistemas de información y de inventario, el de información para integrar las áreas y que no hayan confusiones ni ese tipo de cosas. Y el de inventarios también para pues toda la cuestión del almacenaje, para tener en cuenta teniendo en cuenta el tiempo de entrega y todo, como que cuánto hay en bodega, cuánto se debe pedir, el punto de reorden y toda esa cuestión. ¿Ya? Bueno, estas son las soluciones que hemos planteado. Muchas gracias.